Vamos a ver ahora la conexión de resistencias en paralelo. Las resistencias están conectadas en paralelo cuando los inicios de cada una de estas resistencias están conectados entre sí. Y los finales de cada resistencia también están conectadas entre sí. El inicio con el inicio con el inicio. El final con el final con el final. Allí nosotros tenemos una conexión de resistencias en paralelo. Dentro de este tema de conexión de resistencias en paralelo, es bien importante saber qué es un nodo. Después, dentro del tema de las leyes de Kirchhoff, también vamos a utilizar esto. Ya, un nodo. Un nodo viene a ser el punto donde se unen tres o más conductores o alambres. Vamos a identificar los nodos. Miren, tenemos un alambre, un cable que sale de la batería, llega acá. Este cable de la batería se une con una resistencia, con este cable de la resistencia 1, con este cable de la resistencia 2, con este cable de la resistencia 3. ¿Cuántos conductores se están conectando en este punto? 1, 2, 3 y 4. Es un nodo, porque es el punto donde se unen 3 o más conductores. Aquí tenemos un nodo. ¿Qué sucede en un nodo? Nosotros aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos nosotros esta corriente eléctrica y del circuito. Esta corriente eléctrica ahí va a ingresar a este nodo. ¿Qué nos dice la ley de los nodos? Que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Sabemos que va de positivo a negativo, entonces está yendo así y va a ese nodo. En este nodo, esta corriente se va a distribuir en una corriente diferente para cada resistencia. Aquí tenemos esta corriente I1, va a atravesar la resistencia 1. Para acá tenemos esta corriente I2 que atraviesa esta resistencia 2. Y acá abajo tenemos esta corriente I3 que va a atravesar esa resistencia 3. Entonces, en un nodo, la suma de las corrientes que llega, en este caso solamente llega una corriente que es la I, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. Es igual a la corriente 1 más la corriente 2 y más la corriente 3. Esto debemos recordar en una conexión de resistencias en paralelo. Que la corriente del circuito es igual a la suma de cada una de las corrientes que atraviesan cada resistencia. En una conexión de resistencias en paralelo, ahora el voltaje es el mismo para cada resistencia. Es decir, que este voltaje de la batería va a ser el mismo que atraviesa la resistencia 1, el mismo de la resistencia 2 y el mismo de la resistencia 3. Sucede lo contrario de una conexión de resistencias en serie. En serie, en cambio, la corriente eléctrica era la misma para cada resistencia y el voltaje total era igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Aquí es lo contrario. El voltaje es el mismo para cada resistencia. La corriente eléctrica ya no es la misma. La corriente eléctrica del circuito es igual a la corriente eléctrica que atraviesa la una resistencia, más la que atraviesa la otra resistencia, y más la corriente que atraviesa, en este caso, la tercera resistencia. Observen lo contrario. Observen lo siguiente, miren. Como nosotros tenemos aquí el voltaje y el voltaje es constante, voy a aplicar la siguiente propiedad de la igualdad. ¿Qué nos dice? Que si yo efectúo la misma operación en el lado izquierdo y en el lado derecho de la igualdad se mantiene. ¿Qué operación voy a efectuar? Voy a dividir a todo para el voltaje. Tenemos que la corriente sobre el voltaje es igual a la corriente 1 sobre voltaje más corriente 2 sobre voltaje más la corriente 3 sobre el voltaje. Quiero que recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.
De esta fórmula a este voltaje pasémoslo a dividir. Tenemos que la corriente eléctrica sobre voltaje es igual al inverso de la resistencia. Si yo divido todo para el voltaje, me queda corriente sobre voltaje, se simplifica, me queda 1 y me queda 1 sobre resistencia. Miren, en una conexión de resistencias en paralelo nosotros podemos simplificar el circuito y podemos decir que todo este circuito sería equivalente a un circuito donde nosotros, en lugar de tener estas 3 resistencias conectadas en paralelo, llegamos a tener una resistencia equivalente, que sería la resistencia equivalente del circuito. Entonces, esta corriente eléctrica del circuito, dividido por el voltaje, va a ser igual al inverso de esta resistencia equivalente. Intensidad de corriente 1 sobre voltaje va a ser igual al inverso de la resistencia 1, porque es la corriente 1. Más el inverso, como es corriente 2, de la resistencia 2. Y más el inverso de la resistencia 3, porque es la corriente 3. Esta otra fórmula también vamos a necesitar. Recordando lo anterior, en una conexión de resistencias en serie, la resistencia equivalente era igual a la suma de las otras resistencias. En cambio, en una conexión de resistencias en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las otras resistencias. Mucho cuidado, aquí yo no puedo invertir e invertir. Si yo elevo a la menos 1 y elevo a la menos 1, que eso sí puedo hacer, recordamos que la potenciación no es distributiva con respecto a la suma. Pues aquí no puedo invertir todo. Necesitamos resolver. Una vez que tengamos una fracción a cada lado de la igualdad, recién allí nosotros podemos invertir. Entonces aquí vemos nosotros las fórmulas. Hemos demostrado de dónde sale esta fórmula de una conexión de resistencias en paralelo. Aquí sucede algo interesante. En una conexión de resistencias en serie, esta resistencia equivalente era mayor que cualquiera de estas otras resistencias. En cambio, aquí en paralelo, esta resistencia equivalente va a ser menor que cualquiera de estas resistencias.